Saludos cordiales, amigos, hermanos. Estamos una vez más en un video que se trata acerca de la crisis de la fe, acerca de la Biblia, y que le vamos a dar celeridad porque este es un tema bastante amplio y vamos a procurar apurarnos en lograr abarcar la mayor cantidad posible de información, por lo que les pido que estén atentos, por favor, a todo lo que vamos a hablar, así que Dios va a bendecirnos en este día tan maravilloso. Bien, continuamos con nuestro interesante tema y ahora vamos a hablar acerca de el importantísimo tema de la Biblia. La Biblia es un término que procede de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro. Y de la expresión griega también hay una expresión griega que se llama ta Biblia, ta hagia, que significa libros sagrados. Así que entonces tenemos a uno de los libros más importantes que está dividido en dos secciones importantes, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que contiene 39 libros y el Nuevo Testamento que contiene 27 libros. Bien, pues nos apuramos. Y debemos destacar también la existencia de la Tanaj, que es la Biblia hebrea, judía, ¿no? Que está dividida en tres partes principales, que son la Torá, el Nevi'im y el Ketubim, ¿no? Entonces cada una de estas compone la totalidad del Tanaj, que son las escrituras hebraicas judías, ¿no? Entonces es muy similar a la Biblia evangélica, ¿no? Entonces es prácticamente lo mismo, hay unos pequeños cambios solamente en cuanto al orden, pero seguiremos. A ver, dentro de los cánones cristianos, bíblicos, encontramos dos tipos principales en la Biblia. Uno es el canon palestino y el otro es el canon alejandrino. El canon palestino es el que tiene la Iglesia Cristiana Evangélica, ¿no? El que nosotros acabábamos de ver hace un instante, ¿no? Justamente. Y el canon alejandrino es la llamada Biblia Católica, que contiene algunos libros más. Y estos son libros deuterocanónicos, ¿no? Y los anteriores que tenemos aquí se los llama los libros protocanónicos. No nos vamos a detener en eso, ustedes pueden googlearlo y enterarse de qué significan estas palabras. Bien, vamos a pasar a otra parte. Ya hemos hecho una brevísima introducción acerca de los aspectos importantes de la Biblia. Y vamos a hablar ahora del método histórico. ¿Por qué vamos a hablar del método histórico? Porque la Biblia, como nosotros la conocemos, tiene una fuerte influencia en la historia. Los principios morales, los principios religiosos que instituyó nuestro Señor Jesucristo tienen mucho poder y mucha relevancia hasta nuestros días. El mensaje que Cristo dio para toda la humanidad es un mensaje sumamente poderoso, que se mantiene hasta hoy en día, y a pesar de todas las adversidades que ha sufrido el cristianismo, la fe, pues ha permanecido, ¿no? A pesar de muchos que han intentado destruirlo a lo largo de la historia. Bien, entonces la Biblia como tal es un conjunto de libros, como nosotros lo habíamos visto, y que ha tenido mucha importancia en la historia a tal punto que ya obviamente se la tenía que estudiar desde el método histórico. ¿En qué consiste el método histórico? El método histórico es un procedimiento que se hace para encontrar la verdad más cercana a la realidad. Esto es básicamente una hazaña para decir que es algo que sucedió hace más de 2000 años. Es una hazaña, ¿no? Muchas veces entender y demostrar algo que sucedió el mes pasado resulta bastante complejo, pero tratar de entender lo que sucedió hace 2000 años es una tarea titánica, ¿no? Pero aquí encontramos los pasos que se deben realizar para poder desarrollar un método histórico, y con este método es que se ha tratado de estudiar la Biblia. Algunos, ¿no? Han intentado así estos estudios y han significado aportes de valor, ¿no? Entonces uno en el punto 1 elige el tema.
Luego formula las primeras hipótesis, revisa los estudios en cuestión que son actuales, que se tiene de información actualmente. Luego se revisa las fuentes primarias, la recolección de todas estas fuentes y datos que se puedan obtener es importante. Luego se hace un análisis de su validez, ¿no? Si son reales, falsos, modificados, etcétera, etcétera. Luego se sintetiza, ¿no?, de todo esto unas conclusiones y luego se puede divulgar. Bien, ese es el método histórico, ¿no?, que procura ser lo más serio y riguroso posible. Obviamente depende de quién lo esté haciendo. Así que entonces se ha puesto en la lupa de este método a la Biblia. Y desde luego lo primero que se hizo es tratar de entender al Jesús histórico. Aquí en la historia también nos muestra muchas dificultades, porque ya aparecieron varios escritores que dijeron que Jesús en realidad no existió, que solamente es un mito, ¿no? Y que, bueno, ellos argumentan varias cosas, pero en realidad ya la mayoría de los eruditos han consensuado de que esto no puede ser real, de que el Jesús histórico realmente existió. Recuerden que al decir Jesús histórico nos estamos refiriendo al uso de esta metodología, al uso de las evidencias disponibles con que pueden demostrarse la existencia y los dichos de Jesús a partir de estas pruebas físicas. Así que entonces el método histórico ha tratado inclusive de hacer una descripción física de Jesús, como ustedes ven en su imagen a su izquierda. Está un personaje, ¿no?, que han tratado de hacer en base a los datos históricos. Esto es realmente muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Esta aproximación que han hecho solamente es una somera aproximación, ¿no? No puede ser algo riguroso, ¿no? No hay datos suficientes como para hacer algo así. Pero ellos dicen que es más probable que se haya parecido Jesús al personaje que tenemos al lado izquierdo que al del lado derecho, que sí está más mitificado. Bien, entonces el rigor histórico trata de encontrar estos datos, ¿no? Y en ese proceso hemos encontrado también a algunos que se han animado a decir que Jesús no existe y que, como les decíamos el anterior video, ¿no?, se han animado a decir también que Dios ha muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. A pesar de todos esos ataques, todavía la fe permanece, y lo mismo que las Escrituras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que puede decirse acerca de Sócrates, ¿no? Se ha aplicado el mismo método que se ha empleado para estudiar al Jesús histórico. También se ha tratado de estudiar, por ejemplo, al Sócrates histórico, y se ha encontrado de que también tenemos una mitificación de Sócrates, y por lo menos tenemos 3 interpretaciones de quién realmente era Sócrates y no el mito que nos han dado los libros más tradicionales, ¿no?, los escritos más tradicionales acerca de Sócrates y de realmente quién era este personaje. Bien, no es objeto de nuestro estudio, así que continuamos. En la Biblia, entonces, ellos han tratado de hacer un análisis y han encontrado y dicho que hay varias contradicciones, ¿no? Eso es lo que ellos dicen, ¿no? En Marcos capítulo 1, versículo 1 al 2, ¿no?, cita a Isaías, pero en realidad es Malaquías, dicen, ¿no? Y ellos creen que no tiene explicación esto, ¿no? El color del manto de Jesús, según Mateo 27, 27 al 28 y Juan 17, 1 al 2, difiere, ¿no? Entonces ellos también identifican esto, entre muchos otros, ¿no? Versículos que como que fueran contradictorios. La muerte de Judas en Mateo 27, 5 y Hechos 1, 18, cómo fue en realidad, ¿no? Ellos también se preguntan esto. Deuteronomio 24, 16 y Deuteronomio 5, 6 acerca de los pecados de los hijos de Dios o del diablo, etc. Segunda Samuel 24:1 y Primera Crónicas 21:1, que también nos habla, ¿no?, más bien acerca de Dios y del diablo, que
son objeto de estudio, ¿no? Y les tengo buenas noticias porque la próxima semana vamos a estar respondiendo, no sé si nos alcance el tiempo, pero vamos a estar respondiendo a estas preguntas, ¿no? De que en qué medida puede ser esto una contradicción en la Biblia y otras más. Así que les voy a invitar a que nos escriban sus dudas bíblicas y vamos a estarlas respondiendo en este espacio, ¿no? Vamos a tratar de responder a las preguntas que nos hagan y hacerlo de la manera más concreta posible, pero con todos los respaldos suficientes para que podamos entender todos, ¿no? Así que entonces les reitero, les invito a que hagan sus preguntas sobre temas bíblicos, ¿no? Sobre la Biblia y que podemos ir respondiendo en este espacio que tenemos. Bien, entonces yo espero sus preguntitas. Pero hagamos un stop. Se ha hecho un análisis riguroso, básicamente se han hecho ataques a la Biblia, ¿no? A la fe, a Cristo. Se ha intentado destruir, ¿no? La anterior vez veíamos, ¿no? Que hay una fundación cuyo propósito es destruir la fe, ¿no? Es la fundación del señor Richard Dawkins, ¿no? Y que ese es su expreso propósito, ¿no? Destruir la fe, destruir la religión. Bien, así que hagamos un stop. Porque todos hablan acerca de la Biblia y pueden decir muchas cosas acerca de ella, objetarla y hacer todo lo que les parezca, que al fin y al cabo resulta en algo bueno porque a todos nos favorece que hagan preguntas las personas para que también nosotros nos esforcemos en responderlas y comprendamos mucho mejor las Escrituras. Así que muchas gracias. Como ya vamos a parar el asunto de la crítica, más que todo es una crítica bastante fuerte, ¿no? Que tratan de hacer con el objetivo de destruir, vamos a irnos a las partes importantes de la Biblia. La Biblia, por ejemplo, es más bien el mensaje de Jesús, el Cristo, ¿no? Esta está en la Biblia. ¿Por qué es importante esto? Porque el mensaje de Jesucristo transformó el mundo. El mundo ha sido cambiado por causa de la obra de Cristo. Las mujeres tienen dignidad hoy en día por causa de la predicación de Cristo. Hoy tenemos derechos humanos que están fundamentados en principios bíblicos cristianos y muchas cosas más. Un hombre tan importante dentro de la historia, dentro de la humanidad como Jesucristo tuvo cosas importantísimas que decir y las tenemos plasmadas en la Biblia. Una razón muy importante para leer la Biblia. También contiene declaraciones históricas importantes. Existen en la Biblia muchos pasajes bíblicos, obviamente bíblicos, que contienen pasajes históricos que han servido de base para realizar descubrimientos a lo largo de la historia, hablando de arqueología y de exploraciones. Se han basado en algunos pasajes bíblicos para que puedan encontrar estos lugares y ha habido resultados sumamente impresionantes. No nos vamos a detener en eso, tal vez lo podamos hacer en un otro video, pero realmente es apasionante esto, ¿no? Y en una tercera instancia que quiero tocar en este video es que contiene profecías cumplidas. Este asunto de las profecías es un tema muy, muy importante. Porque nos puede demostrar no solamente que la Biblia tiene cosas importantes, sino que la Biblia es un libro que no es natural. Quiero decir que es sobrenatural. Así que las profecías que están escritas en la Biblia tienen más relevancia de la que tal vez algunos le dan. Para ver este tema de las profecías, vamos a recurrir a las probabilidades matemáticas, ¿no? Las matemáticas es una ciencia exacta, ¿no? Muy rigurosa y la que nos sirve para comprender el mundo, el universo. Les voy a mostrar un pequeño video a ver para que pueda cada uno de ustedes asimilar la importancia de las matemáticas y a ver qué opinan ustedes. Las misteriosas conexiones entre el mundo físico y las matemáticas son muy profundas. Todos conocemos el número pi, la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, y sabemos que sus dígitos decimales continúan hasta el infinito sin seguir un patrón repetitivo. Recientemente, en el año 2013, se calcularon 12,1 billones de dígitos, pero de alguna forma, pi es mucho más que eso.
Pi aparece en un sinfín de fenómenos que no tienen aparentemente, al menos, nada que ver con circunferencias ni nada parecido. Sobre todo aparece bastante en la teoría de la probabilidad. Supongamos que cojo esta aguja. La longitud de la aguja es igual a la distancia entre las líneas que hay en esta hoja de papel. Y supongamos que dejo caer la aguja sobre el papel. A veces, cuando la aguja cae, atraviesa una línea. Otras veces cae sobre una línea. Resulta que la probabilidad de que la aguja atraviese una línea es exactamente de 2 entre pi, o aproximadamente de un 64%. Bien, eso significa que, en principio, yo podría dejar caer esta aguja millones de veces. Podría contar las veces que atraviesa la línea y las que no. Y en realidad estaría calculando el número pi. Aunque aquí no hay círculos, ni el diámetro de un círculo, ni nada parecido. Es asombroso. Así que lo que nos están diciendo las matemáticas es de que el mundo, el universo, se basa en cálculos, en números, en matemáticas que rigen nuestro universo. Por cierto que los científicos no saben explicar, o bueno, no quieren explicar por qué el universo está obedeciendo leyes matemáticas, ¿no? Entonces, ¿quién ha hecho eso? ¿Quién ha diseñado eso? Ellos no lo quieren decir. Pues prefieren decir, no sabemos. Bueno, nosotros sí sabemos, ¿no? Quién ha diseñado y quién ha hecho el universo en base a principios matemáticos. Así que entonces, las probabilidades matemáticas es un área de las matemáticas que nos van a ayudar a comprender este tema que es importante, que es bastante sencillo en su esencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué probabilidad tenemos de si lanzamos una moneda al aire, de que caiga de una cara o de la otra? Pues de 50%, ¿no? 50% de probabilidad de que caiga el uno o el otro. Lo mismo es con un dado, ¿no? Tenemos 6 posibles casos, ¿no? En que nos salga alguno de los números. Si queremos el número 6, entonces tenemos una probabilidad entre 6. Eso significa que tenemos 0.166. Es lo mismo que decir 16.6%. Bien, comprendido este asunto importante de las probabilidades, es que vamos a tratar de entender las profecías bíblicas. Entonces, este es un tema bastante sencillo, pero lo vamos a aplicar a la Biblia, ¿no? Entonces, el doctor Peter Stone, que es un profesor de ciencias y matemáticas de la Westmont College, y que él calcula y dice: si nosotros tomamos 8 profecías que se hayan cumplido, las probabilidades de que se hayan cumplido son de 1 entre 10 a la 17 potencia. Eso significa que debemos tomar el 1 y dividirlo entre un 1 con 17 ceros, entre esta cifra gigantesca, ¿no? Entonces, esa probabilidad hay de que se cumplan 8 profecías. Recuerden esto, que es así de sencillo, ¿no? Aquí dividíamos 1 entre 6. Aquí estamos dividiendo 1 entre toda esta cantidad tan grande, ¿no? 1 por 10 a la 17ª potencia. Bien, así que entonces estamos hablando de un número bastante pequeño si se trata de una profecía. Perdón, de 8 profecías. Pero las profecías que hablan acerca de que Jesús iba a ser el Mesías y a cumplir todas las cosas que se habían escrito sobre él, son mucho más de 48 profecías. Pero vamos a tomar 48 para entender algo fundamental. Si tenemos 48 profecías cumplidas, escritas mucho antes de que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, y recuerden que el consenso ya nos dice que el Jesús histórico sí existió. Tenemos 48 profecías, ¿no?, que nos dan como resultado que sería 1 entre 10 a la 157 potencia. Aquí está esto mal escrito, ¿no? Pero 157, eso significa que tenemos un 1, ¿no?, dividido entre un número que tiene 157 ceros. Es un número gigantesco.
¿Y esto qué nos dice? ¿Qué podemos interpretar nosotros a partir de lo que acabo de explicarles? Pues lo siguiente. El doctor Peter Stone también dice, en las calculaciones similares que se encuentran en el argumento científico antrópico, explicó que los expertos en estadística consideran que estadística 0 es 1 sobre 10 a la 50ª potencia. Esto significa que para ellos este es el número mágico que establece 0 probabilidades. Es decir, tenemos 0 probabilidades. Recuerden que aquí si fuera 1 elevado a la 50 ya sería 0. Pero tenemos 1 elevado a 157. Lo que significa que la probabilidad de que las profecías que se refieren a Jesús hayan sido inventadas es de 0. Mucho menos que 0. ¿Se me entiende? O sea, la posibilidad de que una persona haya inventado o simplemente escrito estas profecías de manera aleatoria, como por decirlo de otra manera, a la suerte, sin que pueda obtener ninguna información o revelación, es 0. No se puede. Es imposible que alguien haya escrito acerca de Jesús tantos años atrás y que esto se haya cumplido al pie de la letra. Pero esta no es la única profecía. Hay muchas profecías que podemos tomar en la Biblia y que estas también pueden hacérseles un análisis matemático probabilístico. Y de la misma manera nos arroja cifras tremendamente grandes. Es muy interesante analizar esto. Es muy interesante lograr comprender cómo es que el mismo Jesús profetiza que el pueblo de Israel iba a ser dispersado por todo el mundo. Y ocurrió. Pero más interesante todavía que nos muestran las Escrituras que el pueblo de Israel tenía que volver a ser una nación. Volver a Israel, volver a obtener su tierra, la tierra prometida. Y eso es algo sin comparación en la historia porque ningún otro pueblo alcanzó semejante hazaña. Lo que sucede entonces es de que las profecías bíblicas no pueden ser inventadas. Necesariamente son revelaciones. Necesariamente se tuvo que obtener esta información de algún lugar. Pero ¿quién es el que conoce el futuro? ¿Quién es el que sabe qué es lo que va a suceder? Solamente Dios. Entonces la Biblia es un libro inspirado por Dios. Podemos nosotros encontrar muchas fallas, pero las fallas son en la traducción de la Biblia, en los originales que hayamos podido encontrar. Es decir, toda falla que pudiéramos encontrar en la Biblia está solamente originada en el ser humano, no en Dios. El hombre comete errores, los seres humanos cometemos errores, no Dios. Y lo que encontramos en la Biblia es que no solamente es un libro maravilloso que contiene tremendo mensaje, sino que también contiene cosas que son sobrenaturales que no podríamos explicar con la ciencia. Ya nos dicen las matemáticas, es imposible que estas profecías hayan sido inventadas y que a lo largo de la historia se hayan cumplido con la exactitud que nosotros lo estamos viendo. Podemos hacer un análisis más profundo, profecía por profecía. Yo sé que los historiadores pueden objetar y decir, pero tal profecía puede no haber sido cierta, etcétera, etcétera. Sí, hay mucho más de 48 profecías acerca de Jesús y muchas otras profecías que a lo largo de la historia se han verificado que se han cumplido. Podríamos hacerles a todas y cada una un análisis matemático probabilístico para que crean. Pero ¿saben qué? La Biblia nos enseña y nos dice que podemos nosotros hacer defensa, una presentación de nuestros argumentos, de la fe, de las razones por las que hemos creído, por las que tenemos fe.
Podemos hacer todo esto, pero también debemos recordar que nosotros predicamos a Cristo Jesús para que crean por fe, no a matemáticas ni a probabilidades. Esto nos ayuda, sí, para la apologética de la Biblia, para comprender mucho más a nuestro Señor y cuantas cosas más. Desde luego que edifica, pero no es nuestra meta principal. Pero sí el creyente debe entender estas cosas, debemos saber estas cosas que nos ayudan para que nuestra fe se fortalezca. Hasta hoy en día hemos encontrado cuántas personas que están atacando a la Biblia y atacan a los cristianos. A mí me da pena encontrar gente así, ¿no? Que está con la fe debilitada por causa de alguna persona que está totalmente obsesionada con destruir la fe de las personas. Esto es penoso, esto es triste, pero encontramos a gente así, que su meta en su vida es destruir la fe de las personas, y así son instrumentos de Satanás. Yo sé que hay algunos cristianos que en algún momento pueden dudar y flaquear en su fe, pero no deben hacer algo así. Su fe debe ser más fuerte que solamente el argumento de algún ateo resentido o cualquier persona similar. ¿O qué otro móvil más tiene una persona de este tipo atea para destruir la fe de alguien con tanta hazaña? Tenemos muchas profecías que se han cumplido y que se van a cumplir. Y es más, estamos viendo que se están cumpliendo. Y eso lo que tiene que hacer es bendecirnos más, para que nuestra fe sea fortalecida. No estamos solos. Se está cumpliendo lo que el Señor ha dicho que debería cumplirse. Aquí están las evidencias, aquí están los argumentos que podemos presentar, pero nada de eso importa, hermano, hermana. Ninguno va a entrar al reino de los cielos porque tenga argumentos, evidencias y hasta pruebas científicas, sino por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia es un libro maravilloso. La Biblia contiene palabra de Dios, palabra de verdad. 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos lo más digno de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermano, hermana, amigo, amiga, Cristo no solamente vino a este mundo, como a duras penas aceptan los científicos e historiadores, sino que resucitó. Y para testificar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo está la sangre de los mártires, todos aquellos que fueron presionados para abandonar su fe y a pesar de toda la presión y las muertes que han sufrido, no han negado su fe, han permanecido firmes en Cristo. Ese es el testimonio que nos han dado, de que si hubieran sabido ellos de que Cristo no hubiera resucitado, no habrían dado sus vidas por causa de una mentira, porque ellos hubieran sabido que era mentira, pero ellos dieron su vida. Y el mismo Pablo que nos escribe en 1 Corintios 15:13, dio su vida por causa del Evangelio. Y aquí él mismo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero en Cristo todos somos vivificados. Gloria a Dios. No dude de su fe, no decaiga, hermano, hermana. A pesar de las circunstancias, las dificultades, el dolor que pueda haber, no decaiga en su fe.
Cristo tiene buenas cosas para cada uno de nosotros en el reino de los cielos. No desmaye, al contrario, recuerde que en Cristo hay esperanza. Si tal vez no está en este mundo, está en el venidero. Le animo a que se fortalezca, deje su debilidad, abandone su tibieza y empiece a servir de mejor manera al Señor. Arrodíllese, ore, clame al Padre Celestial y renuncie a su vieja vida. Gracias damos al Señor por este tiempo. El Señor les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Nos estaremos viendo en un próximo video.